Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier Dempino. Llevas una vida de estrella de rock, ¿eh? Con viajes todas las semanas, con auditorios llenos, con firmas. Igual tienes que bajar un poco, Sí. ¿no? ¿Estás Sí. cansado de esta semana? Esta semana ha sido fuerte. Sí, ¿sabes qué pasa? Que me canso, pero luego duermo y digo, anda, pues estoy bien. Bueno, pero duermes- Siempre, cuando estoy cansado digo, bueno, esto se ha acabado, Ya. ya voy a decir que no a todo, pero luego duermo y me levanto y digo, anda, pues estoy bien. Sí, bueno, esto es lo que contabas, me acuerdo, antes del verano, ¿no? Que siempre piensas que no vas a tener energía Esto es. para tener este tipo de semana, pero Sí. luego vuelves a tener este tipo de semana. Claro, en parte porque soy víctima de este mandato que está en el aire, ¿no? Que es, deberías estar más cansado, ¿no? Por la edad que tienes. Por la dices. edad que tengo. Sí. Entonces, hay un mandato que dice, sofá te espera, ¿no? Y, O la obra. y entonces, y ese mandato acaba influyendo, ¿eh? Acaba calando. Sí, acaba cagando porque dices, ¿y qué hago yo aquí? Yo qué sé, de repente en Córdoba. O, si debería estar cansado, debería estar agotado y no estoy. Y entonces esto me genera una contradicción entre cómo me siento y cómo me debería sentir, que al final me siento como me debería sentir y es un sin vivir, ¿no? Pero esto tiene que ver con lo que decías la semana pasada, que en realidad a lo mejor son dos personas, ¿no? El Juanjo público y el Juanjo personal. Tú te sientes cansado o porque es lo que te toca. Pero porque no ves tú porque es lo que te toca. Claro. Ya, claro, te das cuenta. O sea, Oye, lo has que dicho es que lo mío, que es agresivo, lo mío, ¿no? O sea, que es agresivo, ¿no? Pero y entonces esto es una cosa que tengo que combatir todos los días. Claro. Pero luego está el Juanjo de verdad, que es el que puede perfectamente permitirse 3 viajes a la semana y una firma de libros, ¿no? Sí, de todos modos este trimestre es un poco especial, ¿eh? Este trimestre ha venido muy cargado porque como es el primer trimestre, digamos, que regresamos a una vida supuestamente normal, pues hay muchas cosas atrasadas, mucha demanda que se había también aplazado, y entonces yo creo que este trimestre es un poco especial. De todas maneras, siempre existe ese contraste, ¿no? A lo largo de toda la vida, entre lo que se espera de ti, de tu comportamiento, de tu manera de vestir, de tu edad, y lo que realmente haces, ¿no? Por eso luego cuando, yo qué sé, pues cuando te cruzas con un amante del heavy metal de 70 años, con el pelo muy largo y tal, lo miras como, yo siempre pienso bien por él, ¿sabes? Porque se mantiene íntegro, pero es como que la sociedad te quiere Sí, imponer. pero hay una parte bien por él, pero hay una parte de ti que también dice, ya, si este hombre se retirara... ¿eh? Sí, es bueno, pues es así. Y entonces, claro, y como eso
cara en uno, quiero decir, porque a mí esa mirada de los demás, yo no puedo defenderme de ella del todo, me defiendo de ella, pero no del todo, ¿no? Y acaba influyéndome y tengo que luchar contra ella, ¿no? Y entonces ahí hay un sentimiento de extrañeza que no es agradable, te lo digo de verdad, ¿eh? De extrañeza contra... De extrañeza respecto a mi lucha propio contra la vejez, cuerpo, ya. respecto a mí. Digo, joder, una de estas me voy a morir en el AVE. Y no, pues, preferiría no hacerlo, ¿no? Preferiría no morir, no, me preferiría morirme pues en la cama. Pero de una de estas digo, por idiota, te vas a morir en el AVE. Por abrir ¿no? al Congreso del Bienestar. Claro, te vas a morir en el AVE. En Tudela. Entonces, sí. No, Tudela no hay AVE. Ha sido en Córdoba el Congreso, ¿no? He estado antes de ayer, con Juan Luis Arzuaga. Sí, ¿sabes lo que hago? Lo que evito ahora son las cenas, porque en las cenas, entonces cuando ibas a dar una conferencia y tal, esto era mortal de necesidad. Bueno, primero porque yo ya debo cuidar mis hábitos alimenticios, No, como bueno, sabes, no, ¿no? porque la sociedad te dice que debes cuidar tus hábitos. Claro. No, esto me lo digo yo. Sí. No, esto me lo digo yo, porque lo he notado yo, ¿no? Y entonces estas cenas de después de las conferencias que se hacen con muy buena voluntad, pero en la que, o sea, tú has hecho el viaje, has llegado, has atendido prensa, das la conferencia y das el 100%, lo das todo. Y después todavía en la cena tienes que estar simpático y a una hora en la que tú ya estás en la cama y además estás cenando barbaridades que vas a pagar al día siguiente, ¿no? Sí. Entonces ya, esto ya voy aprendiendo a saber por dónde tengo que ir cortando, ¿no? ¿Cómo haces? Porque hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de las personas mayores, pero mayores. Mi padre, por ejemplo, lo hace. Y es que de repente él se levanta y se marcha. Y no da ninguna explicación. Estás en la sobremesa y ¿dónde está papá? No, está en la siesta. Pero no ha dado una explicación de me voy a echar esto y no... O sea, él entiende que la conversación en ese punto ya no le interesa más. A mí me gustará poder hacer eso, yo creo, ¿no? Claro, pero esto lo puedes hacer en familia. Sí. Pero si estás con gente con las que tienes ciertos compromisos, en fin, laborales... Pero tú cómo lo gestionas entonces cuando te invitan No, yo ya digo que yo no ceno por prescripción médica, que es verdad. Eso es mentir. No, es verdad. Quiero decir, yo no ceno por prescripción médica. Quiero decir que a mí mi médico me ha dicho, mira, no te conviene, porque además las cenas normalmente te quieren dar lo mejor de la región. Y entonces, claro, te pone... Sí. Entonces, no, es prescripción médica, claro, porque yo si me pongo a cenar, ceno. Quiero decir, no es que no tenga hambre, ¿no? Si me pongo, ceno. Pero luego paso a la noche fatal, al día siguiente estoy mal. Entonces, es volver a empezar. Bueno, ¿y la Feria del Libro? ¿Qué tal la firma de libros? Pues en la feria estuve el domingo pasado y estaré también, ahora luego me voy de aquí. Y la verdad es que estuvo bien, porque en aforo sabes que es de 4.000 personas o así. Y entonces bueno, es más doméstica, porque es más pequeña, es todo como más doméstico, ¿no? Y entonces se compensa la menor cantidad de visitantes con el hecho de que la mayoría de los que entran van a comprar. Esto me lo dijo un librero el otro día, que es una reflexión. Dije, pues no se me había ocurrido. Pero claro, si tú estás haciendo cola una hora para entrar en la feria, pues lo normal es que no entres para pasear nada más, ¿no? Y entonces la percepción que yo tuve, ya veremos las cifras que dan, pero la percepción que yo tuve es que los libreros estaban muy contentos. Está ¿no? bien, está bien. Entonces va bien. Sí. Entre la gente que compraba tus libros, creo que alguno te corrigió algo que dijiste por la radio. Sí, fíjate que no me di cuenta yo, pero me corrigió ya casi a las 9 de la noche, que es ahora que terminaba, que por cierto, esto es una novedad muy curiosa de la feria, estar firmando de noche. Ah, claro. Porque como a las 9 menos cuarto, y media, esto es muy raro, ¿no? Claro. Con las luces en la caseta encendida. Porque en mayo, junio, creo que... Claro, nunca firmas de noche. Y esto lo convierte todavía en algo más doméstico. Es como si estuvieras dentro de una casa. Clandestino no sé. también, ¿no? Es raro, sí, es muy raro. Y me dijo, oye, que esta historia que contaste de la escultura de Richard Serra no era en el Thyssen, era en Reina Sofía, es verdad.
esa escultura de Richard Serra que Sí. pesaba 8 toneladas y que desapareció y tal. Bueno, pues queda corregido. Creo que ha habido gente llamando al Thyssen preguntando por la escultura también, Ah, sí. porque querían ver esa escultura falsa. Pues siento haberme metido en este lío al Thyssen. Oye, ¿por qué me preguntabas cómo se pronuncia? Donde, por cierto, hay una exposición de Magritte, creo que también no me La equivoco, escultura no está, pero la exposición. que hay que Bueno, ver. a lo mejor es en el Prado, pero ya lo diremos la semana que viene. ¿Por qué me preguntabas cómo se pronuncia la palabra bullshit? Porque, no está, porque de repente he pensado, yo siempre he oído bullshit y he dicho bullshit, pero de repente he pensado, pero claro, ahí en latina normalmente en inglés se pronuncia como hay, ¿no? Y digo, será bullshit. Pero por alguna razón. ¿qué es Sí, la palabra? porque quería hablar de un libro que estoy leyendo esta semana que me ha parecido muy interesante, que se titula Bullshit, que lleva en castellano lleva el título es Contra la charlatanería, o en fin, está como subtítulo, editado por Capitán Swing, esta editorial tan interesante, ¿no?, que hemos hablado otras veces, que es de dos autores estadounidenses, un biólogo y un profesor de la Escuela de Información de la Universidad de Washington, que tú conocerás, y es un libro que habla del neolenguaje. Este neolenguaje, no sé si inaugurado o llevado al límite por el trumpismo y que se ha extendido a todo el mundo, ¿no? Y entonces este libro hace una distinción muy didáctica entre la mentira tradicional, que normalmente combatíamos o con hechos o con razonamientos, y la confusión que produce la basura verbal inaugurada por esto que hemos hablado a veces, por los famosos hechos alternativos, por la famosa verdad alternativa, ¿no? Eso es verdad que es un libro que a veces cae en zonas muy técnicas, inevitablemente, ¿no? Números y tal, pero vale la pena hacer el esfuerzo, incluso si te sobrepasan, pasar esas páginas, porque es un libro muy entretenido, ¿no? Y da muchos ejemplos de bullshit, que ya digo, no es la mentira tradicional, es una cosa mucho más sofisticada, que constituye al final un modo de desinformación, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que da es, si yo digo, por ejemplo, Javier del Pino nunca acude drogado al trabajo. Claro, esto, tú... En mis ratos libres sí que lo hago, ¿no? Claro, entonces, ¿tú cómo te defiendes de esto? O sea, tú vas y me denuncias por haber dicho esto. Claro, no tienes ninguna posibilidad de... O sea, lo mejor que puedes hacer es callarte, pero claro, tienes que callarte a algo realmente grave que yo he dicho de ti. Claro, pero sin ¿Y embargo, qué he dicho de ti? Que no vas drogado nunca al trabajo. lo cual es verdad. Claro, lo cual es verdad. Y incluso parece que es bueno, pero es malísimo, ¿no? O cuando se dice, por ejemplo, de una bebida, esta bebida tiene, o cuando utilizan los números, porque claro, los números producen un respeto que no producen las palabras, ¿no? Dice, esta bebida solo contiene el 0,1% de cafeína. No sé si es 0,1%, pero claro, eso es lo que contiene una taza de café, porque la cafeína es una droga muy fuerte y no puedes poner más de eso. Entonces, pero claro, si yo leo en un envase de una bebida, esta bebida solamente contiene el 0,1% de cafeína, digo, qué bien, tiene muy poca. Me voy a tomar antes de dormir porque no me va a afectar, ¿no? Bien, es decir, que entonces el libro desmonta todas las técnicas de lo que yo llamo basura verbal, porque es basura verbal, y es muy entretenido, excepto, ya digo, cuando se pone en plan técnico, pero entonces si superas... Y a mí esto me hacía pensar, joder, que en la Torre de Babel, en ese relato bíblico, la gente no se entendía, pero quería entenderse. No se entendía porque Dios confundió sus lenguas. Pero ellos intentaban entenderse, ¿no? Ellos intentaban decir, no, que te he dicho que me des un ladrillo, que no me des el cemento. Pero lo intentaban. Pero nosotros vivimos en un mundo, gracias a bullshit, que es ya muy parecido a la Torre de Babel, porque no nos entendemos, pero además es que la intención es que no nos entendamos, ¿no? Fíjate un ejemplo de bullshit que he pillado yo esta semana, a propósito de la oficina del español de Tony Cantó. Pero vamos, estamos rodeados de bullshit, ¿no? Pues, pero partida es un ejemplo de pero bullshit. tú fíjate, ¿cómo define Tony Cantó la actividad de la oficina esta del español? 2 puntos, comillas. Identificar oportunidades de creación de riqueza y empleo alrededor del idioma del español
y cooperar en la promoción de la cultura y arte hispanos. Es pura basura verbal. Bullshit. Bullshit. Pero cobra 75.000 euros por eso. Eso son de verdad. Eso es que es increíble. Ha puesto bien las comas. ¿En qué consiste? En esta ocasión sí, se las habrán puesto. En identificar oportunidades de creación de riqueza y empleo alrededor del idioma español y cooperar en la promoción de la cultura y arte hispanos. Vale, entonces ahora ponle un folio en blanco delante y que lo desarrolle. Claro. No hay nada. No hay nada, es que no hay nada. O sea, es un ejemplo. Pero entonces pero el problema de Bullshit es que llega un momento en que ya no lo adviertes. En que ya no, o sea, quiero decir que es uno de los problemas que anula tu capacidad crítica. O sea, uno de los problemas de la desinformación es que anula tu capacidad crítica y ya ni siquiera eres capaz de detectarlo. Entonces tienes que estar todo el día en guardia y es agotador, ¿no? Todo el día en guardia. Vamos a escuchar una cosa casi al azar y dime si tú, por ejemplo, aquí detectas algo de bullshit. Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz. Bueno, cuando yo escuché esta frase, yo decía, Dios mío, ¿por cómo los periodistas que nos están escuchando no se abren las venas? O levantan la mano para decir, por favor, puedes repetir. Abrirse las venas, porque además yo tengo la impresión de que se percibió como normal la frase. O sea, yo no tengo la percepción, porque esto debería haber sido una cosa de primera página de neolenguaje, ¿no? O sea, pero vamos a ver, yo estuve mucho tiempo pensando qué ha querido decir, oyendo otra vez el corte, ¿qué ha querido decir? O sea, ¿ha querido decir que se puede poner límite, que va a poner límite al precio del gas? Si ha querido decir eso, ¿por qué no dice eso? Pero se podía, porque parecía que el mercado no lo podía, o impedía, que la religión esta, del capitalismo exagerado, lo impedía. Redirigir los beneficios exagerados. Bueno, es una frase, es típica bullshit, es bullshit. Y entonces yo creo que frente a frases como estas hay que, en lugar de interpretarlas como si fuéramos aquí exégetas, ¿no?, de textos hebreos, lo que hay que hacer es ponerlo en primera página del periódico, decir, el bullshit del día, el presidente del gobierno. La frase es diabólica, ponla otra vez. ¿La ponemos otra vez? ¿Podemos otra vez la frase? Vamos a escucharla. Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz. ¿Te has enterado? Estoy en ello, ¿eh? Pero yo digo, ¿quién le aconseja al presidente del gobierno decir esto? Yo creo que a él no me sale. Esto era una entrevista en televisión española, supongo que él intentó improvisarlo, no creo. Pero no, ¿cómo vas a improvisar? No creo que se sentara en un folio y escribiera la frase tal y como le ha salido. Tú no puedes improvisar una maldad de esta naturaleza. Yo la pregunta que me hago es ¿a quién habla? Claro, esta es otra cosa, porque a mí desde luego no. De traer los beneficios extraordinarios, o sea, que están teniendo beneficios que son ilegales, que es lo que venimos a decir. Digo, de redirigirnos, ¿cómo redirigirnos? Les vamos a quitar los beneficios y nos vamos, pero ¿cómo nos vas a redirigir? ¿Cómo vamos a llevar? Para topar esa subordinada ya era fantástica, porque todo eso que había dicho era para topar el precio del gas. Ostras, topar el precio Sí, ¿qué quiere decir? Bueno, como cuando el gobernador del Banco de España decía esta semana que subir 15 euros el salario mínimo era una medida que había que afrontar con prudencia. Sí. ¿Qué estás diciendo? Claro, esto es. Son muchos 15 euros para vaya usted con una familia que gana 950. Háganlo despacio, sí. háganlo despacio. Y yo quisiera saber cuántos salarios mínimos gana
Pero señor. esto me lleva a pensar que en el sistema educativo español había que introducir una serie de asignaturas nuevas. Yo siempre he dicho que tiene que haber una que sea mantenimiento del hogar, ¿no? Que los niños... una de mis hijas, cuando se fue a vivir al extranjero hace unos años, la primera vez que me llamó por teléfono fue para preguntarme cómo se cambia una bombilla. Yo pensé que, lógicamente, la educación que había recibido era deficitaria. Pero luego, igual habría que implantar una asignatura que sea de cazar a quienes emplean un lenguaje diseñado para que tú no lo entiendas. Claro, de manera que tú no pierdas tu capacidad crítica, porque además este lenguaje, que es un lenguaje como de iglesia, es como cuando se daban a misa en latín, ¿no? Va pensado para que a ti además te dé vergüenza. Reconocer que no lo entiendes. Claro, unas veces te da vergüenza reconocer frente a ti mismo, ya no digo frente a los demás, reconocer que no entiendes, y en otras ocasiones es que dices, claro, ¿quién no va a estar de acuerdo con que la Oficina de Español identifique oportunidades de creación y riqueza y empleo? Es lógico, ¿no? O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que tú no te drogues para venir a la radio? ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Que es verdad, que no me drogo para venir a la radio. Que es verdad. Puedo garantizar ante todos los españoles que Javier del Pino nunca viene drogado a la radio. Pero claro, es verdad. Pero llega un momento en que tú pierdes absolutamente la capacidad crítica, pero no la pierdes tú, sino la perdemos como colectivo. O sea, la pierde la colectividad. Sociedad. Y entonces estamos en manos de la charlatanería y tal. Y por eso este libro está muy bien porque lo desmonta. Además es entretenido porque tú te das cuenta, ves casos, ves ejemplos de casos en que dices, mira, yo había caído en esta trampa. Es verdad. Es O sea, te verdad. da herramientas para detectarlo, ¿no? Se Claro. llama Contra la charlatanería, publicado por Capitán Swing y escrito por Carl Bergstrom y Jamin D. West. Y en realidad, todo esto que hemos hablado, podemos decir que no estaba previsto porque de lo que queríamos hablar es algo bien distinto. Hace un año tú escribiste un reportaje en El País Semanal en el que hablabas del nuevo tabú de nuestro tiempo por culpa de la pandemia. Y ese tabú tiene que ver con algo en torno a lo que se puede construir todo un mundo. Los besos. ¿Qué pasa? Que ahora da más miedo, ¿no? Besar. Claro, yo empezaba diciendo en aquel reportaje, me parece, que durante mi juventud yo tenía prohibido besar por la iglesia y ahora lo tengo prohibido por la ciencia. Claro, durante la pandemia, no sé, ahora yo creo que la gente se empieza a besar ya con menos miedo, con las vacunas y tal. Pero hubo un momento en que el beso estaba prohibido. Y justamente yo estaba leyendo en esos momentos un libro de un autor muy conocido, David Brain, que es un autor muy entretenido, sobre el cuerpo humano, ¿no? Y en el que había una frase que decía literalmente, la boca es un lugar peligroso. y añadía, es un lugar peligroso, bien, porque está lleno de microorganismos, ¿no? Bueno, y si lees el capítulo de la boca en el libro de Bill Bryson, en El cuerpo. Sí, esta cita es de ahí. Ah, vale. Esta cita de es de Bill ahí. Bryson. Es que no me habías entendido. Como digo también, no me habías entendido. E incluso dice, morimos por atragantamiento, dice, porque estamos diseñados para atragantarnos. Y esta me recordó una vez con una entrevista con alguien de Atapuerca que decía que el precio que el ser humano había pagado por hablar era el de atragantarse. Es decir, que para hablar habíamos tenido que modificar organizaciones a la garganta, no sé qué. Y esa conquista, la de hablar, había traído como contrapartida la posibilidad de atragantarnos. Y hablar está bien, excepto si... Dios siempre te da algo y te quita algo, no hay manera, ¿eh? Claro, y entonces eso, aquel reportaje yo disfruté mucho, lo hice con un psicoanalista, Diego Figuera, y con Arzuaga, y claro, me enteraba de cosas, por ejemplo, el beso es la ritualización de una cuestión de orden práctico, y es que antiguamente la mamá masticaba la comida, es decir, en la predigería, porque la digestión empieza en la boca, con la saliva, con las enzimas que hay en la boca, y entonces se la daba a través de la boca al bebé. Y eso luego pierde su función original, pero queda ritualizado
en el beso. Hay muchos ejemplos de esto. Estoy seguro que Arzuaga tendrá 1000 teorías sobre eso, ¿no? Sí, hay muchísimos ejemplos de ritualizaciones, de cosas que tenían una función y luego no se pierden, se pierden fondo, pero no a forma. Es decir, seguimos intercambiando saliva, intercambiando las lenguas. Además, el labio, decía Arzuaga, el labio humano está fabricado, está conformado para besar, es un labio evertido, ¿no? Al contrario, por ejemplo, del de los chimpancés. Y es muy curioso porque el beso todo el beso gira en torno al aparato digestivo, ¿no? Porque está el beso de la boca, pero está el llamado beso negro, es decir, donde se cierra el círculo. Empiezas por un lado del aparato digestivo, que es la boca, y terminas por el otro, que es el culo, ¿no? Entonces es curioso que todo el beso, pero quizá porque viene de esta ritualización. Todavía hay sitios, yo he visto fotografías de tribus en donde se ve dar la comida de los padres o de las madres, de un trozo de carne al niño de la boca, ¿no? Que todavía persiste. Y entonces, claro, es un asunto, bueno, pues interesantísimo. Hay un libro que se llama Pequeña Enciclopedia del Beso, de Jean-Luc Tournier. Dice que con un beso se activan hasta unos 30 músculos faciales, 17 de ellos relacionados con la lengua. Se transfieren 9 miligramos de agua, otros 0,18 de sustancias orgánicas, 0,7 de materias grasas, 0,45 de sales minerales, además de millones de gérmenes, bacterias, microorganismos, y se queman a lo largo de 3 minutos, supongo que de beso enfervorecido, unas 15 calorías. Y de media en nuestras vidas, este es un dato que no sé, de media en nuestras vidas nos pasamos 15 minutos en total besándonos. Como en 15 minutos no puede ser. No puede ser, ¿no? Eso está equivocado. Sí, o este hombre tenía una vida muy triste. En una vida, en fin, media, como vas a estar 15 minutos. Una vida normal, ¿no? Una vida normal. Hablando de normalidad. O sea, sin ser Brad Pitt, ¿no? Yo creo que es imposible, debe ser 15... no sé qué 15, pero 15 minutos, desde luego no puede ser, ¿no? Bueno, hay alguien que se ha pasado la pandemia pensando en los besos. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Tengo que marcharme de Madrid a la búsqueda de árboles, pájaros, senderos, bosques, ríos, montañas. ¿Qué demonios se cierne sobre el mundo? ¿Es importante? ¿Es mortífero? ¿Es inquina de la naturaleza? ¿Es destrucción? ¿Es tan solo una pequeña molestia en el camino hacia la libertad y la verdad, hacia un ser humano más perfecto? ¿Es una enfermedad como tantas otras? Se cierne un huracán de criaturas invisibles. No son estrellas, no son meteoritos, no son bombas atómicas. ¿Es pasajero? ¿Es grave? ¿Es universal? ¿No se había muerto la historia? Es decir, los acontecimientos de carácter planetario. ¿Habrá belleza? Non rimpiangerle, mai. Ancora un altro entusiasmo. El autor de Los Besos, publicado por Planeta, es un ex empleado de este programa, como me pusiste en la dedicatoria. Ex empleado porque tú quieres. Manuel Vilas, ¿cómo estás, Manuel? Hola, Javier. ¿Qué tal te va todo? Muy bien, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Hemos dicho muchas tonterías, has escuchado muchas Me cosas. ha divertido muchísimo todo lo que habéis dicho y estoy completamente de acuerdo. Yo lo único que es, traduciría ya bullshit por mierda, ¿no? Que esa palabra... Sí, es un poquito más dura la palabra, a lo mejor, ¿no? En inglés, ¿no? Es una sí, pero palabra... es verdad que tiene un componente de vendedor de crecepelo, que es lo que intentaba... Sí. No, pero habéis estado geniales. Yo es que, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Muy acertados. Pero fíjate, yo estaba pensando que en realidad probablemente el lugar donde no debe haber bullshit es la literatura, ¿no? Es el sitio donde hemos pensado que allí no cabría nunca, ¿no? Porque te desnudas, dices. Te desnudas y porque es el sitio donde no hay comedimiento, no hay convencionalismo y donde vas a decir la verdad. Bueno, el bullshit en la literatura igual es ser pretencioso como escritor, ¿no? La solemnidad podía ser, o sí, probablemente, o a lo mejor la metaliteratura o
lo impostado, eso podría ser bullshit en literatura. Sí. 15 minutos de besos en toda tu vida, ¿a ti te parece mucho? Me parecen poquísimos. Eso es imposible, Me ¿no? parecen poquísimos. Ese dato está mal, ¿no? Yo creo que está mal y como tú has dicho, sería una vida triste. Los besos yo creo que es lo que todos buscamos, deseamos y queremos, ¿no? Hay que hacer un poquito de fact-check. Sí. ¿No? Habéis dicho otra cosa que también es la discriminación por edad, que eso también ha sido muy interesante lo que habéis dicho. Estoy muy de acuerdo. Es decir, que cuando has dicho tú el de heavy metal que lleve de 70 años y tal, eso tiene que ver con mi novela. Yo quería escribir una novela reivindicando el amor en la edad madura. Es verdad, y de eso es de lo que queremos hablar, ¿no? De algo que casi, no te digo que está mal visto, pero algo a lo que le vuelves un poco la espalda, ¿no? Yo creo que como si fuera imposible. Yo creo que efectivamente, yo creo que pensar que porque uno cumpla años ya si se enamora va a aparecer una persona como ridícula o fuera de su lugar, fuera de su sitio social, pues me parece cruel, ¿no? De esto vamos a hablar primero, si quieres, vamos a hacer un resumen del libro y quien mejor los hace en este programa es Óscar López. ¿Cómo estás, Óscar, en Barcelona? Buenos días. Hola Javier, buenos días, Juanjo, buenos días, Manuel. Yo estaba pensando que, hombre, en la literatura no debería haber bullshit, pero en las contras de los libros, donde se explican el argumento de la novela... Aquí hicimos un día una especie de argumentario del bullshit en la sinopsis, ¿te acuerdas, Juanjo? Sí, en 2 frases te vendían un peliculón que luego resultaba así. Exacto, luego acabas y decías, pero ¿qué me ha contado? Bueno, Los besos de Manuel Vilas. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, yo si lo tuviera que resumir al máximo diría que es una preciosa historia de amor, como decía ahora Manuel, en la madurez y en plena época de pandemia. Este sería el resumen máximo, pero hay muchísimas cosas más. De entrada, por un lado tenemos a un profesor de instituto prejubilado, se llama Salvador, está prejubilado porque tiene una serie de problemas de memoria y entonces su sindicato de profesores le presta una casa en medio de la sierra madrileña y justo cuando se instala se produce el estado de alarma. Y luego, por otro lado, está la mujer de esta historia de amor, que es una mujer algo más joven, trabaja en una tienda del pueblo más cercano a la casa y cuando se conocen, pues hombre, podemos decir que la vida da un vuelco para ambos porque, como dice Vilas en la novela, los enamorados no tienen tiempo para dedicárselo al mundo. Yo diría que son 2 seres que se encuentran en el momento preciso. Él, Salvador, es un tipo sin familia, él no tiene hermanos. Además ha elegido la soledad como compañera de vida hasta que precisamente aparece Montserrat. Y ella es una mujer más vital, es madre de un hijo que vive con el padre en Alemania y podemos decir que mitiga esa dolorosa ausencia filial con los besos de Salvador. Pero claro, esta novela, como os decía antes, va mucho más allá. El virus es verdad que no es una novela que reflexione sobre el tema de la pandemia, pero el virus es el contexto y yo creo que es la excusa que utiliza también Manuel para reflexionar sobre otros asuntos, por ejemplo, la gestión de los políticos o por ejemplo, el papel de la televisión, ya que es precisamente a través de esa televisión que ese virus va cobrando vida en los informativos. De hecho, hay un momento en que Vilas dice que nos dirigimos a diario a la televisión como antes íbamos a misa, y es verdad, ¿no? También juega un papel muy importante el Quijote, una obra de cabecera de nuestro invitado, y libro que además Salvador se lleva a la casa junto con la Biblia. Su presencia en la novela no es gratuita. Y no lo es porque vamos a reconocer en Salvador la figura de ese iluminado, obsesionado por el amor y por la belleza, que incluso va a rebautizar a su amada, a Montserrat, transformándola en Altisidora, que como sabéis es un personaje secundario del Quijote. Los besos, yo diría que es un libro que también aborda el tema de la culpabilidad respecto a la familia, sobre todo centrado en la figura de ella, algo que ya hemos visto también en otros libros de Vilas. A fin de cuentas, pues hombre, Cervantes volcó el sentido de su existencia en el Quijote. Y es evidente que muchos escritores, y entre ellos Manuel, también lo hace en la mayoría de sus libros. Y luego reflexiona también sobre la educación, sobre la búsqueda de la paz interior, sobre la redención, sobre la monarquía, y además de una manera muy divertida, y sobre un montón de temas más, ¿no? Pero creo que nada de eso, nada de todos esos argumentos evita que esta sea una novela, y esto es importante, extremadamente poética para mí. O sea, cada página es como si fuera un regalo de aforismos. Es lógico si pensamos que además de novelista, Manuel también es un estupendo poeta, pero además
yo creo que era algo inevitable, porque él narra una historia donde, por ejemplo, se afirma que estar enamorado es revolucionario, que el amor es la salvación de todo, que también ese amor pleno entre un hombre y una mujer es una de las cosas más imposibles que hay en la vida. Esta es una historia donde él nos cuenta tanto lo que dicen los personajes como aquello que quieren decir y no dicen. Es una novela que nos habla del cansancio que provoca precisamente la búsqueda de ese amor. Y por último, y para mí esto es importante, es un libro que gira en torno a una pregunta, ¿no? Es esa que en un momento dado le lanza a degüello Montserrat a Salvador, y es: ¿tú me quieres tanto como para dar tu vida por mí? Hombre, yo no voy a decir que responde Salvador, aunque sí nos recuerda Salvador que esa es la gran pregunta. Ahora lo que es pertinente es que cada lector, tras finalizar la novela, si quiere, imagine que se la han planteado a él y a ver qué diría. Te has quedado de piedra, Manuel. Es que me ha gustado muchísimo, sobre todo la parte final, porque efectivamente ese es uno de los núcleos gordos de la novela. Esa pregunta que a mí me parece inquietante y que todo ser humano en algún momento de su vida puede hacerse, ¿no? Si sería capaz de dar mi vida por mi mujer, mi marido, mi pareja, lo que sea, ¿no? La medición del grado del amor, ¿no? Esa es una obsesión que yo tengo. El grado del amor. Bueno, yo creo que también hay una distinción, ¿no? Tú juegas con una distinción entre lo que es el amor y es el enamoramiento. El enamoramiento, ¿no? sí. Y da la impresión de que a la gente de más de 60, pongamos, solamente se le permite el enamoramiento, no el amor, ¿no? Claro, ese es un problema. Lo que pasa es que Salvador, el protagonista, quiere verdaderamente amar, ¿no? Quiere amar con todas las consecuencias, y muchas veces incluso está pensando en pedirle matrimonio a Montserrat, ¿no? Lo que pasa que también está muy perdido porque está en el subidón del enamoramiento y ve que el enamoramiento se va a acabar, y ve en el enamoramiento toda el sexo, la relación sexual, el subidón que da eso, y no quiere renunciar a eso. Sin embargo, Salvador, necesita enamorarse, quiere enamorarse, pero la novela no deja de plantear también durante todo el rato que las historias de amor son como los libros, ¿no? Que comienzan y que terminan, ¿no? Como si uno ya sepa que esa pasión va a llegar un día en que va a acabar, y que esa historia de amor tiene también muchos visos de poder llegar a acabar, y eso está también presente. Sí, y luego no le gusta, es que quiere enamorarse sin convencionalismos, en realidad es una utopía lo que él busca, por eso está obsesionado con el Quijote, porque ve allí que haya otra utopía, una utopía maravillosa, que es la de no conseguir nunca el ideal, ¿no? Y vivir buscándolo, y que la vida sea siempre una búsqueda sin encontrar absolutamente nada, ¿no? Que es un poco lo que ve en Don Quijote. Fíjate, hablas de Don Quijote. Yo recuerdo la última vez que nos vimos estaba Fernando Trueba, y con él rememorábamos cuando dijo aquello de que ni 5 minutos de su vida se había sentido español, y la que se le vino encima, ¿no? Y tú has dicho que la figura de Don Quijote te inspiraba mucho, porque Don Quijote no huía de la realidad, huía de España. Sí, ¿Cómo se te ocurre decir esto? Te van a poner verde, pues. Claro, eso lo dice Salvador, el protagonista de la novela. Dice, está viendo... O sea, tú. Ponte cubierta. No. Eso lo dice el personaje de la novela. Dice, Don Quijote no huía de la realidad, sino de España. Me parece a mí me gusta que diga Salvador eso, ¿no? Me parece que está bien. No veo para nada a Manuel detrás de esa frase. No, yo no soy. Yo cada vez soy más comedido y más prudente. Esa imprudencia no es mía. Esa imprudencia es del protagonista de la novela. Sí. Oye, a mí me gusta ver esta novela. Ya sé que son 3 novelas absolutamente independientes y tal, pero para un lector, en fin, tuyo, como que soy yo, a mí me gusta ver esta novela como si formara parte de una trilogía, ¿no? Que empezaría en Ordesa. Ya se ven cosas en España y más, pero muy claramente en Ordesa, ¿no? Es decir, que serían como tres voces narradoras que serían como 3 heterónimos, ¿no? Pero hay cosas que subyacen a las 3 voces narradoras. En la primera, el personaje huye del halcón, en la segunda huye de la locura, encarnada por Arnon, sí. Y en esta huye de la oscuridad, ¿no? Sí. y de la entropía. Y en las 3 está atrapado entre el polo de la belleza y la fealdad. Esto se repite mucho, y a veces la fealdad y la belleza se presentan juntas, y es un personaje que está
muy loco por esta cuestión. Él quiere que venza la belleza sobre la fealdad y pone todas sus fuerzas al servicio de ello, pero continuamente la fealdad. Es decir, está enamorado hasta las trancas de esta mujer, pero a los pocos días se encuentra un resto en el retrete de sus excrementos. No me hagas spoiler. Bueno, esto no es un spoiler, pero quiero decir que hay una lucha, yo creo, de estos personajes titánicas entre esto y esto. Es muy emocionante porque esa experiencia acaba viviendo también en Héctor, porque en Héctor también están pasando estas cosas, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, hay una cosa allí que es común a toda mi literatura, que es un tema que a mí me obsesiona, que es el tema del amor. Lo he tratado en el mundo de la familia, en las novelas anteriores, en Ordesa y en Alegría, y me faltaba tratarlo en el amor romántico. Es decir, y el amor, ¿por qué? Porque es la mayor pasión, la mayor ilusión, la mayor utopía, la mayor grandeza es el triunfo de la vida. O sea, yo estoy obsesionado, tanto como escritor como ser humano, con que los seres humanos vivamos intensamente, apasionadamente, con libertad, con entusiasmo y con fuerza. Y solo veo el espacio que veo para vivir así es el espacio del amor, en donde sea y a lo que sea, ¿no? Y por eso estoy obsesionado. Pero el amor está asediado. Con el amor. El amor está asediado por una cosa que tú has dicho, que es una de las cosas que Salvador sufre mucho, que está asediado por la fealdad, es decir, y por la vulgaridad, y por la grisura, y por los convencionalismos, y por la falta de riesgo de los personajes, de la gente para vivir. Bueno, igual alguien llamaría eso convivencia, sencillamente, ¿no? Claro, pero claro, eso Salvador no quiere quiere una vida muy intensa, que es lo que ve, lo que envidia de Don Quijote es esa intensidad, esa ilusión, esa utopía absolutamente que le lleva a hacer el ridículo, pero también, es decir, si en tu vida no hay una utopía, también la vida te va a decepcionar. Es verdad que los idealistas son ilusos y acaban en la decepción, pero una vida sin una utopía también decepciona, ¿no? ¿Y tú crees que el amor es como un músculo, que si no lo has ejercitado de joven, de mayor ya no lo puedes activar? Yo debo pensar que no. Yo creo que el amor es inesperado y que las fuerzas del amor pueden presentarse en cualquier momento y que a lo mejor hay gente que no se haya enamorado nunca, de repente se puede enamorar a los 60 años. Quiero confiar en ese milagro. Hay una cosa que obsesiona a Salvador que es el amor a primera vista. Él desea ese sentimiento y lo consigue al principio de la novela. Óscar. A mí hay un tema que también me interesa, es decir, el virus no es el tema del libro, pero sí que es el contexto. Y eso es importante. Pero claro, yo estaba pensando, porque es un dilema que se está planteando de los últimos meses, y de hecho os lo lanzo a los dos si queréis comentarlo, es un poco si has tenido miedo a la hora de utilizarlo como contexto para que no digan aquello de, ostras, una novela sobre la pandemia, ya se veía venir. Y yo me consta que hay muchos escritores, muchos colegas vuestros, que tienen miedo, como se decía y se dice en los últimos tiempos, otra novela de la guerra civil, que no empiecen a decir otra novela de la pandemia. Y están apareciendo ya. El mismo Antonio Muñoz Molina lo tiene presente en su libro, Daniel Gascón también lo toca, lo has tocado tú ahora, ¿no? ¿Cómo te planteaste este tema de si poner o no la presencia del virus? Pues como en la película Casablanca, cuando Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bergman, el mundo se está derrumbando y tú y yo nos enamoramos. Es decir, el amor como salida ante cualquier catástrofe. Esa es la idea, que la pandemia está allí como una catástrofe de la que huyen los personajes enamorándose. Frente a cualquier apocalipsis. Sí, es decir, recordando que el amor, claro, ya sabemos que el amor es la salvación ante cualquier apocalipsis, ¿no? Pero había que recordarlo. Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, la pandemia es contextual ahí, no es la protagonista, es simplemente cómo salvarse de una catástrofe colectiva a través del amor. Decía Óscar antes en el resumen que también mezclas mucha actualidad política, haces comentario de alguna manera sobre ella. Los narcisos, ¿quiénes son los narcisos? Bueno, antes habéis dicho dos.
Pues los narcisos son los que dicen muchos bullshits, ¿no? O sea, Yeah. ahí está, es decir, aquellos que salen en la tele, que están construyendo, es decir, el espectador está viendo un telediario y ve a los políticos y ve que esos políticos están construyendo una carrera política. Y tiene que pensar que esa construcción de esa carrera política en algún momento tiene que ver con el bien común. Pero se les olvida. Se les olvida. Oye, así que votaría el personaje a cualquier partido político que prometiera regalar a cada ciudadano la misma ropa interior que Juan Carlos I. Tú ahí en el tema de la monarquía te lo has pasado bien, reconócelo. Sí, ahí la verdad es que sí, porque me gusta ese tipo de... ahí sí que le he dado muchas cosas mías, muchas observaciones mías a Salvador. Sí. Pero ¿qué aprenderías de saber cuál es la ropa interior de Juan Carlos I? Pues a mí me quitaría el sueño lo primero. Sería interesante porque, bueno, pues veríamos muchas cosas, ¿no? De dónde compra uno la ropa interior y qué tipo de ropa interior describe. Hay cosas súper interesantes en la literatura de este señor que no me acuerdo cómo se llama. Aquí a nuestra izquierda. Son cosas de la edad, Manuel. Esto que es como desciende, o sea, primero cómo ha conseguido, que esto a mí me parece que es un caso único, ¿no? Cómo ha conseguido trasladar el registro poético a la prosa y que aguante. Porque él escribe en un registro poético. Y es un registro poético no solamente que aguante, sino que como está lleno de aciertos expresivos continuamente, pues cada página te lleva a leer inevitablemente a la siguiente. Y luego cómo va de las alturas metafísicas del amor de repente a la ropa interior de Juan. O sea, cómo se mueve. Bueno, esta cosa de moverse entre polos opuestos que decíamos antes, y es muy, diría, gracioso, pero también, en fin, muy didáctico cuando desciende, digamos, a lo terrenal e imagina a Felipe VI viviendo en Vallecas, ¿no? Sí. En fin, llevando una vida de cualquiera de nosotros, llevando incluso nuestra ropa interior, ¿no? Ese vaivén entre, digamos, lo extenso y lo terrenal y tal. Es diabólico cómo lo consigues, Manuel. Eso me vuelve loco a mí también en mi vida. Es decir, yo vivo un poco así también. Ahí sí que realmente le da muchas cosas a Salvador, ¿no? Porque como ser humano vivo entre lo metafísico y la cotidiana. Ahí, por ejemplo, una página dedicada a las sartenes antiadherentes, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Es un temazo. Es un temazo, claro, porque claro, y también otra página dedicada a... Y eso con otras páginas dedicadas a la exploración del amor más utópico y más ideal. Hay un momento en que Salvador está viendo la rueda de la lavadora y dice, madre mía, cuántos programas, ¿no? Y solo voy a utilizar uno, ¿no? Sí. Un exceso de capitalismo, ¿no? Un exceso del capitalismo. No, pero es que... Es que el capitalismo está dentro de la novela. También El capitalismo está, está por muy eso dentro de la digo. novela. Hay mucha crítica política, hay mucha crítica económica y claro, y en realidad la novela describe todo esto que estamos viendo, todo este panorama y de repente dice, bueno, y si usted quiere salvarse de todo esto, enamórese de alguien, ¿no? Esta es un poco la filosofía final es de la novela. un eslogan capitalista. Es un Sí. Bueno, te iba a decir, igual el es un eslogan... es un eslogan capitalista también. Es una defensa de la codicia también, ¿eh? Que es otro elemento que está presente. También la codicia está presente también en la codicia del amor, claro, sí. Porque hay un momento, ese tema es interesante, hay un momento en que Salvador ve que está codiciando algo que es el deseo, el amor, el cuerpo de ella, ¿no? Entre todas estas dicotomías que estamos señalando en esta especie, en fin, que afectan a este personaje que es un poco bipolar, por entendernos. Es muy bipolar, muy bipolar. Esto... que son todas dicotomías que funcionan muy bien narrativamente, que son muy eficaces. Hay una especialmente interesante, que es la de la peripecia interior y la peripecia exterior, es decir, cómo combina la reflexión con la narración, que esto es uno de los grandes problemas de toda novela, porque una novela que solamente
tenga narración, pues seguramente, en fin, es a lo mejor y te entretiene, pero luego la olvidas nada más cerrarla. Y una novela que solamente tenga reflexión, pues estaría más cerca de un ensayo y a lo mejor, en fin, te aburriría. Sí. Pero la combinación que tú haces aquí entre narración, entre el aparato reflexivo y el narrativo, es perfecta, ¿no? Quizás porque utilizas mucho la asociación libre, que al final es la menos libre de las asociaciones, ¿no? Y porque tengo un buen maestro que eres tú, que tú lo haces también. Oye, que espero que no hayas consumido mucho de los 15 minutos que te corresponden de besos en tu vida y que te quede todavía mucho. Hombre, espero que sean más de 15 minutos, por lo menos 15 horas. Pero tú eres muy besucón, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el beso es el momento de llamar a la puerta del otro ser humano, y cuando el beso es aceptado, ahí entras en territorio desconocido. Yo creo que es una de las grandes vivencias de cualquier ser humano, los primeros besos, los besos aceptados, los besos en que dudas si te los van a aceptar y si te los van a querer o no te los van a querer. Bueno, la novela se llama Los besos, publicada por Planeta. Manuel Vilas, que no sé si vas a firmar hoy también. Hoy voy a firmar, sí, por la mañana y por la tarde. Yo también, sí, ¿Tú también? mañana y tarde. Madre mía, pues, Mañana y tarde. Los escritores allí, ¿no? trabajamos mucho. Sí. Si quieres entramos en eso otro día. Pero oye, antes de acabar, que quede claro que Pino no se droga para venir a la radio. Eso que quede muy claro. Y que dentro de un par de domingos estamos en Bilbao y que por la noche Juanjo no quiere que le inviten a cenar. Esto, que quede claro que mi médico me ha prohibido cenar. Manuel Vilas, Juanjo Millás y Óscar López, un abrazo. Hasta luego. Otra Hasta vez. luego. Otro abrazo. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.